Sí, pues, claro. ¿Estamos transmitiendo? No, no todavía. Ah, hay 3 cuadrados, qué loco. Hola, acá estoy, che. Hola, Che, ¿cómo te va? Bien, che. ¿Todo bien, Che? ¿Qué va? Eh, ¿Qué es de tu vida, Cuando Che? quieras empezamos. Che, dale. Ya empezamos, Che. Cuando quieras. Yo uso mucho che. Sí, yo también. Che. Y Vamos a me administrarlos, pero sí, ya Claro, sé por eso, pero hagamos unos cuantos. somos de Checholandia. De Chicholandia. Che, Cuando digas Germi, empezamos. ahora pregunto, a ver. ¿Ya estamos transmitiendo? Sí, ya estamos en el aire, dicen. Ah, buenísimo. ¿Qué Hola. haces, Pedro? ¿Cómo te ¿Cómo va? va? Bueno, agradecerte esta invitación del Centro Cultural Roberto Art, que bueno, ya todos, en todos los Zoom, en todos estos eventos vivimos diciendo lo mismo, nos tuvimos que reconvertir a partir de la pandemia, a partir de la cuarentena y que nos quedamos en nuestras casas, y empezamos a hacer estas tertulias etéreas y cósmicas. Esta creo que es la número 22, no casual, qué número que nos tocó hoy, ¿no? El 22, para charlar con vos. ¿Cómo andás? Muy bien, por suerte, muy bien. Sí, Muy bien. recién pensando en eso, los distintos cassettes que fuimos teniendo con la pandemia, ¿no? El primer cassette fue, bueno, estamos adentro, hacemos masa madre, nos quedamos, qué película tenés que para ver, ¿no? Y así fuimos, ya la pandemia tiene su historia, ¿no? Entonces ya tuvimos el cassette de los runners, el cassette de los cafés, el cassette del colegio, el cassette del botón rojo, el cassette de Vicentín, distintos cassettes que fuimos aplicando durante distintas semanas. Ya la pregunta, durante muchos días hubo una pregunta, un tiempo que era, hola Pedro, sí, ¿cómo la llevas? O sea, todos sabíamos que todos estábamos pasando por algo, ¿no? No era el cómo estás, ¿cómo la llevas? Porque todos sabíamos que el otro también estaba en cuarentenado, tenía que quedar en cuarentenado. Así que bueno, esa fue la respuesta a cómo ando. Muy bien. Sí. Bueno, la idea sería charlar de todo. Ya empezamos. Sí, ya empezamos, sos un gran charlista. La idea tampoco es hacer una presentación tuya, porque bueno, te iniciaste haciendo sonido en tal película. Digamos, que vaya fluyendo en nuestra charla. Sí, claro. La idea más, por lo menos mi intención, mi pregunta inicial sería saber, pensar cómo te iniciaste en el maravilloso mundo de la escritura. ¿Cómo me inicié? A ver, en realidad, mi primera, y lo sigo siendo, mi primera vocación con respecto a eso no fue la escritura en sí, sino una vocación más hacia lo audiovisual, hacia el cine. Siempre quise ser director de cine de chico. La adolescencia puso énfasis ahí y entonces en esta cosa de relatar empecé a escribir guiones. Y después tuve un momento en donde me peleé un poco con el cine, después de haber trabajado incluso en cine. ¿Por qué te peleaste? Me lié, pero no con el cine en sí, sino que yo tenía un amigo, yo tenía 19 años, y a fuerza de insistencia ya había empezado a trabajar en cine. No tenía ningún contacto, nada, pero a los 19 estaba laburando y esperando la carroza como segundo microfonista. Y, y, este, y, y se cruzaron dos cosas. Uno, que se murió un amigo mío de una enfermedad así tremenda, y la otra, que fue cuando se murió, se cruzó con lo que yo veía en el mundo del cine, que era lo que se tardaba en hacer una película, ¿viste? Todo lo que implicaba. Es muy complejo el mundo audiovisual, ¿no? Todas las cosas que se tienen que dar, el guión, conseguir la producción, el productor, los actores. Y es un trabajo largo, largo. Entonces veía, qué sé yo, mucha gente que hacía años que
gustaba y no podía dirigir su película, entonces se confundía. También lo audiovisual es uno de los lugares donde, digamos, se cruza lo industrial de una manera muy grande, ¿no? No. Entonces, mucha gente que trabajaba como quien trabaja en una industria y otros más artistas, pero no por la gente en sí, sino en cómo lo quería vivir yo. Yo quería dirigir una película, no ¿Y qué era más allá. expectativas? Digo, A los 19 años, ¿qué expectativas tenías de que era dirigir una película? y qué sé yo. Yo creo que ya sabía, porque yo estudiaba cine y todo, entonces tenía una cultura narrativa, pero lo que veía era que era un quilombo, ¿viste? Era un quilombo de guita, de espera, de gente, digo. Entonces medio como que se murió este amigo, digo, no hay tiempo para nada. Yo no voy a estar 10 años esperando para hacer una película. ¿Qué Y, sé y, yo? con Me los, parecía un delirio. y con los Entonces me fui a artistas, estudiar otra cosa. ¿cómo? Me fui a estudiar otra cosa, me fui a estudiar periodismo. Pasé a la cara, me fui a la Facultad de Loma del Zamora a estudiar periodismo. Ah, bien, y ahí arrancaste Como más firmemente con escribir, con digamos, escribir, con sí, ser sí. escritor. Así todo, con Omar Quiroga, mi amigo y socio en un principio de trabajo, empezamos a buscar a escribir guiones, pero queríamos ser periodistas los dos. Él ya trabajaba de cadete ahí hacía algunas cosas ahí en la revista El Porteño, y, y entonces para empezar a ver si nos metíamos de periodistas, nos metimos a escribir guiones humorísticos para Radio Mitre. Claro. Y ahí Y otra claro, vez volví para el otro lado, sin querer, ¿entendés? para escribir tenés una disciplina, un método. Sí, lo tenés que tener. O sea, no quiere decir que es una regularidad. Una cosa es una disciplina, otra cosa es una regularidad. La regularidad implica una cierta frecuencia de horarios en los que vos trabajabas. Decís, bueno, había una cosa que el Negro Fontana Rosa hacía para trabajar. El Negro Fontana Rosa se había alquilado una casa a 10 cuadras de su casa, o algo así, no me acuerdo bien. O había comprado, o tenía una casa, entonces el tipo se levantaba y se iba a su otro lugar a trabajar, porque sentía que en la casa, que es lo que muchas veces pasa, se diluye el trabajo con la cotidianidad de la casa, como Claro. se le pasa a mucha gente ahora con el teletrabajo, que tiene que trabajar de la casa, ¿no? Yo tuve un lugar así para trabajar aparte durante unos años, no muchos, no serían más de 2 o 3, mientras, porque, pero siempre me las arreglé para poder trabajar en mi casa. O sea, Sí, hubo un tiempo en que no fue así simplemente porque este, hacíamos reuniones para todo por 2 pesos. Fueron 2 o 3 años que usábamos una oficina, pero el resto, y ahí aparece la disciplina, pero la disciplina no tiene que ver con la regularidad. Vos podés manejar eh, una regularidad de escribir, de trabajar por un objetivo, de armar una cantidad, de crear, de intentarlo, es eso. Vos tenés que tener una regularidad, una disciplina de intentos. No sí, importa si un día estás 8 horas y otro día estás 15 minutos, pero sí eh, avanza, y cuanto más escribís y mejor van saliendo las cosas. Ahora a mí me pasa que estoy terminando un libro sobre de historia del conurbano, un cuento que se llama de cuentos sobre el conurbano, y, y empezás a tener, viste, la fecha obviamente te ordena, viste, claro, somos la fecha hijos te del ordena. rigor, Ahí somos hijos del rigor, porque te siempre construís estamos adentro de sistemas, estamos sí, adentro de sistemas que nos hacen trabajar. sí, a lo sumo te Te podés hacen, construir márgenes a ese sistema. ¿Te construís tus propios caos para escribir? sí, 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 tengo un caos absoluto, pero dentro de un sistema. El sistema, lo que me ordena a mí no es el orden en sí del trabajo, lo que me ordena es el objetivo, la entrega. Eh,
El objetivo en la entrega, no el objetivo en lo artístico o las dos cosas. No, no, lo artístico es lo que tenés que asegurar, pero hay un momento, esto se me está ocurriendo a mí, así que puedo decir cualquier barbaridad, se me está ocurriendo en este momento, por tu pregunta, pero hay un momento donde tenés que entregar, y vos tenés que entregar lo mejor de vos. Claro. O sea, tiene que ver con dos entregas, ¿no? Una entrega que es la entrega tuya, lo que haces, y la otra es la entrega de, se lo tenés que llevar al editor, decir, Sí, mirá, acá a tal está. fecha tenemos que terminar el libro, si no, viste, Hola, che, acá está el libro. claro, es eso, y cerralo, hacelo, Te, qué sé te yo. Había estimu- una cosa, te fe- estimulás, fe- te estimulás leyendo para construir ese no, caos. no, 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 no me pongo a leer específicamente de algo, pero estoy atento a, al contrario, trato de alejarme de esos objetos, ¿viste? Porque sentí que te condicionan. No, no me puse a leer más sobre el conurbano, sí me puse a hablar con alguien, con amigos, o sea, con gente, me pongo a hablar del tema, pero no me pongo a buscar data y a buscar ahí porque me enreda más. Claro. Ahí Voy con lo que tengo. lo que tratás es de hacer una especie de dosificación entre el oficio mecánico del artista y ese artista inocente que busca una verdad que tal vez nunca va a encontrar. Sí, no sé si en esos niveles de intensidad, como los marcaste en ambos casos, ¿no? Eh, sonaba muy potente, como lo decís vos. Eh, pero, pero hay algo ahí que cuando uno se pone a escribir, mira, cuando yo escribo, no sé, cuando hacemos televisión con Capusotto, y hay todo un mecanismo, el mecanismo es, nos encontramos nosotros, sacamos ideas, las ideas se anotan, de esos yo elijo cuáles se usan se pueden escribir y cuáles no, nos ponemos de acuerdo en cuáles se escriben, las escribo, las produzco, Diego graba, todo tiene un circuito, ¿no? Como una especie de Fordismo, ¿viste? Así, de una cadena de montaje, ¿viste? Y Lo que otro pasa círculo es se eso, graba, se edita, sale el programa y empieza. Se eso graba, lo se edita. pudiste lograr porque tenés un muy buen feeling con Diego, digamos. Tenés que tener un buen feeling con todos, con Diego, con el editor, con todos para que vos, es como una pequeña orquestita, ¿viste? Una bandita de rock, prefiero decir, y tiene que sonar. Y cuando Entonces, ahí terminan rompen todo como los Who. sí, generalmente muchas cosas de los decorados y de Peter Capusotto han sido excusas para romper cosas. Este, nada más que para eso. ¿Y qué Sí, significa sí. en términos artísticos romper eso? ¿Significa algo? ¿Es un simbolismo? No, no lo sé, no lo sé. No lo sé cuál es la carga simbólica. Es automático. Es totalmente, sí, es muy Es una pulsión. emotiva y física. Sí, sí, Es claramente una sí. Y pulsión. deberíamos, y bueno, deberíamos poder administrar, como esos lugares en Japón que hay lugares que acá que lo pusieron en Buenos Aires, parece que no funcionó. No, no. La gente no asume eso. Eh, Sería Y bueno asumir que te gusta romper cosas, ¿viste? Que decir, el, bueno, el mira, por- el porteño es una especie de felipasista neoliberal que conserva las cosas, entonces no la va a romper. puede ser que tenga algo que decir, que es un poco duro fue lo que dijiste todo eso, pero había en Japón, y acá creo que llegó a haber un lugar donde te daban un palo, un bate de béisbol, creo, un martillo, y un casco ¿no? Y cosas protectoras, y había objetos para romper, tenían un precio, no sé, 50 pesos, 30 pesos, y los rompías. Después vos Como los pagabas lo que viejos, habías viste, que roto. rompen los platos. ¿Cómo? Pero debe Como, haber algo ahí, obviamente. Vos fijate eso. Mirá si, evidentemente debe haber un placer ahí, ¿viste? Como la quema de los muñecos en los carnavales o en algunas fiestas. Hay algo, ¿viste? La posibilidad de ver. una especie de exorcizar algo. Es una expiración, porque, digamos,
ahí hay algo que se trata, viste, de no de una agresividad que en realidad tenemos que manejar. Claro. Existe, entonces mejor manejarla, viste, porque si no terminás haciendo una macana a alguien, Sí. ¿entendés? Entonces, claro, entonces, che, antes de hacer una macana, bueno, y le pego una almohada, loco, antes de pegarle a mi compañera o a un amigo o a mi hijo. Así como Es después la como, gente se termina pegando una piña contra la pared y se rompe la mano, porque no claro, tiene aguantó que ver más. con lo que vos hacés, que es el humor que vos mismo describís, que el humor es una especie de venganza del impotente. Haciendo Y humor, hay algo de eso. haciendo humor, ¿sentís que rompés algo? Sentís que hay algo con lo que te vengás, como cuando rompes algo en tu casa o rompes algo en la calle, o, ¿viste? O ves esa lata y tenés ganas de patearla. ¿Viste? Es una administración de la agresividad, no de la violencia. La violencia es esa agresividad ejerciéndose. Entonces, ¿por qué los pibes de chicos rompen cosas, joden, se empujan? Porque hay una agresividad latente que hay que administrarla. Esa sería la magia de desanimalizarse, ¿no? O sea, ir hacia un lugar donde agarres esa violencia y la conviertas en algo, en arte, o en simple impacto sobre un objeto inanimado. Claro, Entonces, qué hay sé que plantear desanimalizarse, digamos, el proceso del hombre entre yo, el animal y el totalmente, hombre terminó siendo lo bueno y lo malo, ¿no? La construcción de la moralidad entre lo bueno y lo malo. claro. Pero más allá de eso, vos elegís o sea, sí, bueno, nosotros deberíamos imitar a la naturaleza. ¿Qué es eso, imitar a la naturaleza? Porque los animales hacen cosas tremendas también, se comen las crías a veces, eso. Son buena gente los animales, son animales, ¿saben? Son buenos. Nosotros elegimos entre ser animales o dejar de serlo. Todo el bien incluye dejar de ser un animal. Cuando vos tenés pulsión de matar, cuando tenés pulsión de violar, cuando tenés eso, precisamente es una pulsión animal, que tiene demasiada buena prensa. Yo, ¿viste? Hablando No sé qué. de agresividad, administración de la agresividad, yo sé que vos sos un fanático del ropero Díaz. ¿Cómo te llevas con el fútbol? No, yo era ¿Qué fanático de jugador el Ropero ropero Díaz porque Díaz? fue un tipo. No, no, sí, fui porque fue uno de los pocos jugadores cuando yo iba a ver a Racing que tenía la satisfacción de verlo y que haga un gol o que haga una gambeta en el área. Me tocó de chico un Racing espantoso. No sé si espantoso, pero no, no. Entonces, mi relación con Sos el de fútbol es Racing, ¿no? distante. Soy de Racing, fui mucho a la cancha de chico y no, después no, no más. Pero soy un futbolero pasivo porque me la paso entre gente que sabe de fútbol, entonces terminé aprendiendo de fútbol por afuera, de la cultura del fútbol, ni siquiera de la cultura del fútbol, sino de algunas partes de la cultura del fútbol. Entonces pude hacer un libro de fútbol, ¿Cómo sin se te saber ocurre de, hacer sin un libro saber de de fútbol? fútbol. No, no se me ocurrió a mí. Se le ocurrió a Mariano Hamilton, un amigo Ah, que un periodista conocido, futbolero, que hincha de San el más, Lorenzo, claro, hincha de San Lorenzo, que ahora pobre, estaba ¿no? haciendo chorizo para los hijos ahí en la terraza de la casa, recién hablaba. Y él me pidió que escriba algún cuento para la revista Un Caño. Y hice uno, dos, tres, me vino bien, pues yo necesitaba un mango, no era un wow, pero me ayudaba, tenía a mi vieja enferma y necesitaba plata de lo que sea, aún haciendo el programa. Y, y después le dijo a la editorial, iban a sacar una colección de libros de Un Caño sobre deportes, y entonces le dijo a la editorial que yo había escrito muchísimos cuentos y que podía sacar un libro, a la editorial le interesó. Eh, Tenía 7 cuentos rescatables de los 10 que había escrito para la revista y hubo que escribir después 22 más o menos, así a las apuradas, por lo cual algunos cuentos son parecidos, mirá si no tuve disciplina ahí.
Eh, pero ¿Y me cómo enganchó, me gustó. eso Sí, te iba a yo, preguntar? después vas ¿Cómo te sentís? aprendiendo. Después, cuando escribí el de peronismo, yo ya había escrito los 2 libros de del programa de Capusotto y sus videos, y, pero, realmente me puse a escribir así de grande. Y es más, este libro lo escribí con muchos diálogos, ahora que hice ahora. O sea, Sí. parecen más como si fueran sketch. Me gusta. ¿El conurbano? Sí, 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 me gusta eso más que el. Es difícil escribir así. eh, sí, qué sé yo, me sentí un poco más. Es como que te hablas a vos mismo, pero un vos mismo que es otro. Sí, hay algo de eso, exacto. Está muy bien eso que me decís. Cuando yo escribo sketch, no sé qué le pasa a otro. Más de una vez Marlene, mi compañera, me vio que yo hablo solo. Y le dice, sí, toma un mate anaranjado. Y ahora lo apoya, lo tiene en la mano. ¿Qué decís? ¿Por qué te estás metiendo un mate anaranjado? ¿Dónde lo sacaste? Me lo regaló un bolchevique amigo. Ah, sí. Entonces vos estás como adentro porque te sirve, pero no porque, digo, te sirve el dialogar, te sirve como para que vaya saliendo algo fresco, ¿viste? Que vaya surgiendo. O sea, casi como que lo viví, pero esto desde que empecé a vivir televisión me pasó. Claro, es necesario Es construirse como que una es como que atmósfera si hay real. una primera representación de la escena. No te escuché, perdón. Es como construirse una atmósfera real. Te tenés que creer Hay algo para algo de eso. manipularlo, desarmarlo, agregarle, sacarle, Sí, sí. ponerle. Es como que te metes, ¿viste? Es como que hay algo que ya más o menos canturreás con la guitarra, o te movés, es como te vas boceteando la escena vos mismo, ¿viste? Sí, Es un poco lo que. vos sos como una especie de guitarrista que toca de oído, pero que termina haciendo notas de conservatorio. Bueno, no puedo afirmar una cosa así. Bueno, a muchos nos No para parece eso. tanto. Bueno, eso porque se drogan, pero Bueno, en el pero pasado, más allá de eso, ya no hay tenemos edad para algo, eso. hay algo ahí que vas aprendiendo, digamos, que eso cuando hago talleres y de creatividad, que se anima la gente, digo, yo a pesar de que hace 30 años que laburo en esto, también siempre me toca animar algo nuevo, Bueno, ¿entendés? Escribir un libro es otra cosa, no tiene nada que ver con hacer radio, no tiene nada que ver con hacer televisión, son cosas distintas. Entonces, otra vez, ¿viste? Entonces decir, bueno, pero vos venís haciendo esto, sí, yo lo vengo haciendo, lo que uno se acostumbra es que se tiene que mandar a contar una historia, lo único que más o menos sé, más o menos, sé contar una historia a mi estilo. Eso lo voy a decir. Después me adapto a la televisión, a la radio, al teatro, bueno, pero en las a historias que vos charla, contás, a en, una en la- charla o a en- televisión. Eso uno se adapta después. pero en las historias que vos contás, digamos, repitiendo la teoría esta de la venganza del impotente, vos bajás líneas. Escribís desde un lugar Yo no, estético. claro, yo no me pongo a bajar línea con mi sentido de. Digo lo que No, digo, en términos se culturales. traduce. Que yo, Claro, se traduce, claro, no, pero Jesús de la está bien lo Ferrer, que decís, digamos, no está es mal. una simbología de un hecho del Claro, bien, de un modo del bien. bueno, claro, bueno, sí, sí, yo en ese sentido es como que no me lo propongo, Sale. sale, sale o te guía, o en un momento es el sustrato de algo, es bueno, estoy hablando de esto, pero no es antes. En todo caso, todo el objeto puede ser decidido antes. El objeto o el artefacto que es Diego Capusotto haciendo de un Jesús en el conurbano, ese es el artefacto.
o el dispositivo, llámale como quiera. Después puede ocurrir cualquier cosa. Puede ser un hijo de puta, un buen tipo, puede contar esto, mil cosas pueden ocurrir. De hecho, justo contaste algo que empezó de una manera y luego empezó a contarse de otra y hacia dónde evolucionó Jesús no me terminó ni nos terminó convenciendo, ¿viste? Los personajes se evolucionan, entonces cuando te pones a escribir un libro de fútbol o de peronismo, de conurbano, escribís un cuento, escribís dos y en un momento empezás a ir para un lado sin darte cuenta y vas decidiendo. Entonces yo puedo agarrar y hacer un libro de conurbano y decidir que no, bueno, voy a hacer algo que sean cuentos, que no sean romantizaciones del conurbano. Listo, no quiero romantizarlo, no quiero hacer un libro de eso, es lo único que más o menos, y después vendrá lo otro. Y si vos te dedicas a escribir con honestidad, pero con honestidad digo, dejás que surjan sin especular lo que le va a gustar al otro, sino tratando de que guste lo que haces vos, que son dos cosas distintas, entonces aparece lo que pensás de verdad. Claro, Y ahí viene ahí rompes con un mito, con el mito este es el facilismo literario, decir, no, yo creo personajes y luego los personajes toman vida propia. Nah, los personajes en todo caso cuando lees, lo claro, cuando crea el dicen que toman autor. vida propia es porque te apurás y empiezan a hablar solo, pero qué sé yo, toman vida propia, no sé, te abren la heladera, que no sé, no. En Que todo comen el caso, lo que roquefort y pasa los es que querés matar. no, pasa que empiezan a ir para un lado y las cosas y vos sí, pero es una metaforización, pero sí lo que empieza a tomar la propia es eso que va haciendo porque no, se incómodo para donde va, ¿entendés? Como que de pronto va fluyendo por ese lado y fluye bien y lo que fluye es lindo, también puede fluir algo malo, pero digamos, la palabra fluir tiene mucho prestigio, pero no todo lo que fluye es bueno. Eh, entonces, pero cuando te pones a hacer una cosa y te dejas llevar un poco, porque si no es como que estás todo el tiempo teniendo una moto, ¿viste? Controlada. Tenés que dejar, eso quiere decir la gente cuando dicen que toman vida propia, lo que quieren decir es que dejan que el proceso no sea tan especulativo, ¿no? Entonces, como no tiene el control, vos cuando no tenés el control de algo sentís que la cosa tiene vida propia. No, lo que pasa es que la estás soltando un poco. Entonces, como una pelota que va para donde, pero bueno, por ese impulso lo hiciste vos, lo tiraste vos, lo hizo alguien, al viento, algo movió la pelota. Después empieza a tener por sus características, rebota más, menos, qué sé yo. No sé, podemos hacer una metáfora larguísima con la pelota, pero me refiero a que hay que dejar también que las cosas vayan surgiendo, que Sí, aparezcan. Si no es todo especulado, se nota cuando algo está muy especulado, se nota mucho. sí, hay una elaboración ficticia. Che, Sí, sí. ¿te imaginás a vos metiendo las patas en la fuente si hubieses vivido en el 45? No lo sé, no lo sé. Porque en realidad también hay una cosa que es, uno se imagina ahora la idea de meter las patas en la fuente, pero se imagina la idea de meter las patas en la fuente desde el punto de vista de una acción simbólica, y hasta punk, ¿no? Voy a meter las patas en la fuente, voy a hacer quilombo, ¿viste? Voy a tirar la mesa. Eh, pero esas patas en la fuente no tenían una característica de estar fundando algo. Fue el calor y los pies necesitados de frescura, ¿no? Me dijeron, no, vamos a ofender che, me duelen los pies, ¿qué hacemos? Bueno, y acá hay agua, bueno, meto los No, pies pero en el agua. como mito fundante, digo, ¿no? La Ah, sí, simbología. sí, 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 pero eso es lo interesante, que no sabían Como que un el mito mito se bárbaro, armó ¿no? después. Del ¿Eh? malón, como un mito Claro, bárbaro del malón. pero no, digamos, vos hoy podés saber que lo vas a hacer,
Si voy a meter las patas en la fuente ¿viste? Para hacer una acción punk. Es como la rotura de la guitarra. Bueno, la primera vez que rompió la guitarra fue de casualidad el tipo, después ya le gustó y la siguió rompiendo, pero ya la pensaba. Entonces, hay algo de ahí de la ritualización. Nosotros seríamos parte del rito, no. Me es difícil saber qué me hubiera pasado a mí en ese momento. Cuando ves las patas en la fuente, en realidad son muy poca gente la que mete las patas en la fuente. Habrán girado, qué sé yo. En la foto hay 15, 20. Ponele que hayan habido más, que 100 personas metieron la pata en la fuente. Pero bueno, la foto recorrió todos los diarios, o mejor dicho, habrá salido en un diario, habrá sido el comentario. Ya, los salvajes. La manera de denigrarlo era, metieron las patas en la fuente. Bueno, pero fue Y espontáneo, fue ¿viste? sin Que ahora querer. está de moda plantear que lo Por espontáneo eso. está bien. No, vamos a la marcha espontáneamente. Claro. Bueno, los negros Sí, metieron las sí, patas sí. espontáneamente en la fuente. Sí, Sí. sí, pero se ve una espontaneidad. Hay ¿Qué es para espontaneidades vos el buenas y peronismo? espontaneidades. ¿Cómo? ¿Qué es para vos el peronismo? Eh, y el peronismo es eso, por eso es el 17 de octubre, porque es el reclamo de existencia, de presencia, de el manifestarse en los términos de darse existencia y mostrarla y reconocérsela a uno y de hacérsela reconocer al otro. Claro, porque vos planteás que el Sí. peronismo es un género en sí mismo. No, yo lo pongo así en términos artísticos muchas veces, es un género como artístico, digo porque hay un peronismo, hay un pop peronista, es un tema, ¿viste? Hay pintores que se dedican en gran parte de su obra a recorrer el peronismo, hay música, hay actores, hay un montón de cosas que se identifican, hay que no es que se identifican, que usan el objeto del peronismo como una manera de expresar Claro, como Daniel algo Santoro te narra el porque peronismo es desde un modo. cultural, y es como cultural, qué sé yo, es como el rock, ¿viste? Son entidades culturales amplias que te albergan y te permiten estar y conocer gente y pertenecer a algo y compartir símbolos, compartir procesos religiosos, ¿no? Porque esos son procesos religiosos, eh, Gozarlos figuras, mitos, colectivamente, ritos. ¿Eh? tener la posibilidad de gozarlos colectivamente. Claro, bueno, por eso se hace la religión, porque nada, porque es algo, un Dios, algo, un ente al que vos le brindás tu veneración a partir de que te cuida y te brinda beneficios y te encuadra, te da una disciplina, como decís vos, ¿no? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? Esto está bien, esto está mal, pórtense bien, hagan esto, serán premiados, también la pueden pasar bien. Entonces, es una guía eso. Entonces, y eso lo compartís con un montón y aparece un orden. Aparece un proyecto ¿Entendés? político. Claro, sí, un orden hasta cultural, si querés, ¿no? Digo, más allá de lo político, un orden cultural, esto que decíamos que tenemos como género cultural, es algo, un montón de cosas que podés compartir. Y tal vez el También peronismo es pueden ser los Beatles, qué sé yo, autodebido. los Beatles también son un género. Digamos, hay pintura, películas, libros, bandas que los replican, entonces es un lugar también, es un territorio para donde te hallás, ¿no? Donde te encontrás, ¿viste? Tiene eso. ¿Sos fanático de los Who? Soy fanático de los Who, pero ¿De qué época? ¿De la época de Keith Moon? no, sí, más del 69 al 76, aunque puede incluir a Juario, que es del La época más 77, punk, digamos. 78. Sí. Que, pero soy más fan de los Who. Siempre fue una banda que me gustó, pero me empezó a gustar más de grande.
por mis hijos me hicieron escuchar más a los Who. O ¿Tus sea, hijos? sí, sí, sí. Sí, No Dante. fue al revés, no fue que vos le presentaste a los Who a ellos. No, no, sí, le he mostrado siempre música, tan educado a base de los Beatles en casa y de rock, todo eso. Claro, después cada uno agarra lo que quiere y elige otras cosas, pero en ese sentido hay yo le mostré todo eso y básicamente primero Dante, después Sophie, abrevaron mucho en los jugos. A pesar ¿Qué de que edad les tiene encantan tus los hijos? Beatles, ahora tienen ¿Qué edad tienen 22 y tus hijos? 20. ¿Cómo? No, eso, ¿qué edad tienen? Ya están grandes. Sí, sí. Bueno, no, qué sé yo, 22 y 20. Y empezaron a escuchar a los Who. Dante empezó a escuchar a los Who a los 14 o 15. Bueno. Eh, y escuchaba otras cosas y de pronto, y me lo dijo una vez, me dijo, eso es lo que se siente con la música. Y me decía, a mí me encantan los Beatles, pero me dice, los Who tienen algo que tiene que ver con lo que me está pasando ahora. Así, lo vio como... Y es verdad, los Who tienen como una ringambre más tanguera, más eh, eh, enclavada en, 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 lo que te pasa, ¿viste? En lo que le pasa a un adolescente, lo que es todo un viaje muy existencial, ¿viste? El de los Who, todo el tiempo. O sea, los temas son sobre las cosas que te pasan. Los Beatles tienen un poco más de algarabía y vuelo y digamos que los Who tienen más que ver por ahí con la angustia y la bronca y los Beatles un poquito más con la alegría, ¿no? O la tristeza. Esas son como las puntas, ¿no? La angustia y la tristeza, la euforia y la alegría, el enojo, las distintas formas de transitar el mundo y en qué momento la música te acompaña o te completa eso. Por eso uno ¿Vos quiere a los artistas. tocás algo vos? Toco la guitarra de una manera, digamos, básica, ¿Fuiste a muy aprender? básica. ¿Aprendiste de oído? ¿Eh? ¿Fuiste a Voy aprender? sacando temas de oído un poco, no tengo un oído mediano, no digo, no es horrible, pero no es bueno. Pero no, me voy pasando, me fijo en internet, me fijaba en las revistitas, mis amigos me pasaban. Tengo muy buenos amigos músicos. Yo creo que no toqué más la guitarra porque ya había muchos que la tocaban bien, pero también la terminé tocando por toda la gente que tocaba bien la guitarra alrededor mío. Tengo muy buenos amigos y muy buenos amigos músicos y muy buenos amigos muy buenos músicos. Entonces siempre tocaba, te pasaban un tema, te acompañaban, te enseñaban algo, Eso está digamos. bueno. Sí. ¿Hay un humor de clase social? ¿Existe el humor de clases? Eh, Son de culturas, qué sé yo, o sea, no me decís evidentemente los entornos son distintos, entonces las cosas van a ser distintas las que se puedan reír en una villa que lo que se puedan reír en un country, en los distintos humores que puede haber, ¿no? Eh, entonces, pero no sabría manejar o describir las diferencias. Porque también pueden ocurrir de grupo a grupo y de trabajo, como decir, si hay un humor de ferroviarios, si hay un humor de odontólogos. eh, a veces son estilos, qué sé yo. O sea, en la Argentina sé que sabe que, bueno, che, los santiagueños tienen un humor, los cordobeses, no sé, ya los tucumanos, obviamente todos tienen artistas de humor, pero no sabría decirte las diferencias, no las tengo claras. No las tengo claras. ¿Tus escritores de preferencia quiénes son? No, me da vergüenza decirlo porque después tengo que terminar Raúl escribiendo por González libros. Tuñón, seguro. No, ¿No? no. Mira, pensé que por el nombre del programa La Luna con Gatillo que tenías en... No, eso era, pero sí, pero nos gustaba mucho ese poema, pero no es un escritor que he seguido ni nada. No, he leído muy poco. Sí he leído mucho a Roberto Art, sí he leído mucho a Borges, sí he leído mucho a Cortázar,
a Sábato, los básicos argentinos los tengo, mucho a Bioy Casares, ¿sí? a Pili, a Saer, no sé, por ¿Adolina? decirte alguno, ¿no? Sí, bueno, pero Dolina es otra cosa, porque también aparte, siempre me gustó, me parece uno de los grandes escritores argentinos, pero digamos, nublado ese asunto porque es un artista de radio multifacético, ¿no? Músico, charlista, también un capo, un genio. Sí, el Negro Dolina tiene escritos Es un genio, sí, sí. complejos, digamos, ¿no? Es así de los tipos. Encuadra en la general de un escritor porque tiene cosas de ensayos muy, muy, muy No, es complejos. un editor, escribe muy bien. El Leolina es muy lindo leerlo. Escribe bárbaro. Así que bueno. Haciendo una síntesis entre los Who y el peronismo. ¿Cómo se te ocurrió escribir, lanzar una historia de peronismo? No, fue en realidad un momento en donde yo estaba escribiendo muchas cosas, estaba armando con un amigo cosas perdón, se cayó el teléfono. No rompas Estaba nada, haciendo cosas. no rompas nada que todavía no Por eso. terminamos. Cuando terminamos, rompe todo. No, ya tenemos que terminar, mira que tengo otra charla ahora. Sí, 5 minutos, Así sí. que vamos terminando. Con Santoro. Yo lo empecé a escribir, sí, lo empecé a escribir un poco porque fue toda una época, había ganado Macri y donde me juntaba con mucha gente y no paraba de hablar de peronismo. Entonces empecé a pergeñar con un conocido, amigo, conocido en ese momento, amigo después, Daniel Gentile, la idea de hacer unas pequeñas programaciones en FM La Patriada. Y después eso derivó en el libro. Esas cosas fueron derivando en el libro. Así. Y la construcción, ¿tenemos 5 minutitos más, sí o no? Sí, dale, pero cerremos, vamos cerrando. Vamos, ¿Qué decía vamos. la construcción? No, porque al libro lo construiste en base a personajes, anécdotas, a relatos. Sí, 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 sí. No, ¿sabés qué es? Que no es tanto. Uno avanza y se va haciendo, ¿entendés? No es. Viste, hay algo bueno, empezás. No hubo un plan general y hubo hasta una clave que es que se llame una historia y no la historia, implicaba saber que iba a ser un punto de vista, es una historia, es como una manera de contarla. Y la otra, te diría que hay como el final es un tomo 2 porque lo primero que descarté, lo mismo que con el de Conurbano, enseguida fue descartar la posibilidad de ser enciclopédico, ¿viste? De hacer algo total. ¿Entendés? De decir, bueno, A la no va a ser por totalización. acá. Sí, no, huirle, no. Digamos, no. Reconocer la limitación, ¿entendés? Reconocer la limitación. Por eso hay como un tomo 2, como que el anticipo de un tomo 2 que tiene todos los ítems que vos no viste antes y que vos podrías reclamar. A veces la figura de la persona del otro lado está buena, sintiendo que te va a reclamar. Che, pero no hablaste de esto. Pero hiciste algo sobre Roberto Arti y no mencionaste el jorobadito. Uy, no dice, ¿entendés? Vos decís, bueno, una historia de Roberto Arti y falta. Y falta. Bueno, Siempre va a faltar. para ir liberándote, esta historia empezó el 1 de marzo de 1964 en Herley. ¿Qué le dirías? ¿Cómo? Yo no nací ese día. Ah, ¿no? No, nací el 24 de abril.
entonces, es fake news, no hay que creerle nada entonces Y bueno, no a las pasa cosas que nada dicen igual. las máquinas. Me Bueno, encanta, tampoco me calenté en cambiarlo, así que. Pero dale, ¿qué, dale, cerremos. ¿Cómo? Sí. qué le dirías si te lo encontrás por la calle a Pedrito caminando por Herli? Ah, que siga así, la va a pasar bien. Que Yo, siga. ¿Tenés sí, segundo sí. nombre? Diego, Diego. Ah, Diego, sí, sí. No, yo está bien, hasta ahora hice las cosas más o menos bien. O ¿estás sea, si conforme todo con... deriva en mi compañera y mis hijos, todo fue para esto, es bárbaro. Bárbaro. Yo tendría que haber hecho esto, yo tendría que haber hecho, qué sé yo, qué tendría que haber hecho. Lo que salió, salió y está bien. Él salió y listo, más o menos. Lo hecho Uno, está como y dice lo no hecho también. Charlie García, dice siempre, hay una canción que siempre es eh, Reloj de Plastilina, que dice, fui lo que creí, soy lo que está pasando. Eso es maravilloso. Es Es eso, maravilloso. hiciste lo que Bueno, creíste en determinado momento y esto. bueno, Bueno, Pedro, muchas gracias y nos vemos te, pronto. Nos veremos pronto te cuando sea liberamos, todo físico. te liberamos. Muchas gracias a vos por aceptar compartir este No, por momento favor. en el Centro Cultural. Hasta la Muchas próxima. gracias a vos. Nos vemos, Dale, che. nos Chau, vemos, che. suerte. Chau, chau. Chao. Bueno, y así concluye una nueva presentación del Centro Cultural Roberto Art en esta etapa de cuarentena, donde, bueno, hemos decidido hacer estos programas de Instagram, de YouTube. Si nos ves por YouTube, suscríbete, necesitamos suscriptores, hacete amigo en el que participaron de estas charlas, desde el Tano Catalano, desde Milagro Sala, algunos de ellos, desde Aníbal Fernández, desde Borroni, desde Valdés, Peñafort, muchos compañeros y amigos fueron parte de este ciclo, Juan Manuel Olmos, María Rosa Muñoz, Claudia Neira, Agustín Rossi, Gastón Paul, una nota preciosa que hicimos con Gastón Paul, con músicos del barrio, con el amigo Fabio Pérez de Mano a Mano, con La Empoderada, con La Tranquera, con Dolores Solá, una nota preciosa también. Estas charlas las hemos subido al YouTube y fue algo que nos fuimos dando cuenta con el correr de los tiempos. Nosotros pensamos básicamente que la disputa por el sentido y la formación política y cultural tienen que ver con aprender para nosotros conceptos, palabras para poder dar esa disputa. Y siguiendo estas charlas, que hay algunas que ya están en el canal de YouTube y otras las vamos a subir, tiene que ver con eso, tiene que ver con un crecimiento, si las ves, una formación, si las ves, y es la idea y la voluntad del Centro Cultural. Así que bueno, agradecemos a todos, a todas, y nos encontraremos mañana con una entrevista a Victoria Tolosa Paz en el ciclo de mujeres que tiene el Centro Cultural Roberto. Así que bueno, buenas